Lección número 9, hermanos. Vamos a seguir en el capítulo 2 del libro de Daniel. Y la lección de hoy se llama Dios habla a través de Daniel. La verdad central nos dice que Dios habla a través de personas que están completamente entregadas a Él. Nuestro versículo clave está en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, que nos dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Esta lección, hermanos, nos ayudará a reconocer qué tan fuerte fue el impacto de este pasaje en el pueblo original judío. También experimentaremos cómo Dios puede personalizar su revelación para llegar a diferentes culturas. Recordaremos también que la perspectiva de Dios sobre cada situación es más amplia que la nuestra, ¿verdad? Sabemos que Dios siempre va a estar en control de cada situación, pero cuando nosotros estamos dentro de la situación, pues nuestra cabeza no capta, ¿verdad?, en ese momento, porque entra la desesperación, entra la angustia, entra muchas cosas. Entonces a veces se nos olvida quién está con nosotros, ¿verdad? Los sueños, hermanos, nos dice aquí el libro que muchas veces lo que usted sueña a veces coincide con cosas de la realidad, cosas que usted ya vivió. Y a veces uno dice, ay, qué curioso, porque esto que soñé ya lo viví. O a veces lo sueña antes de vivirlo. Pero si usted no se ha puesto a pensar que eso también proviene de Dios, es parte de Dios, porque nos está enseñando, nos muestra muchas cosas a veces, que los pensamientos de nosotros son erróneos, hermanos. Porque a veces usted dice, pero ¿por qué soñé estas cosas que están mal? Porque yo hice algo malo dentro del sueño. Bueno, Dios te está revelando que te cuides lo que tú estás pensando en hacer o lo que tú estás haciendo. Entonces a veces tú tienes que estar también atento a lo que Dios quiere hablarte por medio de los sueños. Pero fíjese usted otra cosa, esos son los sueños humanamente, personales. Pero cuando Dios manda un sueño a una persona que en realidad está haciendo las cosas correctas con Dios, Dios te habla, pero cosas celestiales, hermanos, revelaciones celestiales. Muchas veces mi hermana Reina ha dicho que ella sueña cuando al fin se está acabando el fin del mundo, y ella dice, siento bien real cuando vienen agua, ¿verdad? Ella dice muchas veces que sueña cuando que vienen las olas gigantes y que toda la gente está corriendo y todo eso. Entonces ella tiene que ponerse a cuentas con Dios y preguntarle qué le quiere revelar, ¿verdad? Algo le quiere revelar el Señor a ella para que ella esté en paz, porque también a veces Dios nos dice, oye, tanto te preocupa lo que va a pasar el mañana o el fin del mundo, pero ¿estás preparado para llegar a ese punto? No al fin del mundo, simplemente al fin de tu vida aquí en la tierra. ¿Estamos en realidad preparados para decirle al Señor, Señor, ya terminé mi carrera? Hay que poner mucha atención, hermanos, también cómo Dios quiere trabajar en nosotros y por qué quiere trabajar en nosotros. Sabemos que Daniel fue, desde el capítulo 1, él se consagró al Señor al no quererse contaminar. Y ahora en el capítulo 2 vamos a ver cómo Dios, aparte que en el 1 lo llenó de sabiduría, pero sabiduría celestial. Y ahora en el capítulo 2 dice que también lo llenó a él para que pudiera revelar los sueños. Y ahora vamos a asombrarnos porque ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, ni siquiera él lo podía comentar, porque a él se le había borrado lo que había visto y él no quería decírselo a los astrólogos, a los magos que él tenía a su disposición. Y cómo Dios le ayudó a Daniel a revelarle el sueño sin ni siquiera el rey habérselo platicado. Y si usted se pone atención, hermanos, todos los eventos que pasaron en el capítulo 2 del libro de Daniel están conectados también con la historia que, si usted la pudo leer o la ha leído o la ha escuchado, de José, cómo él también fue dotado por esos sueños. ¿Recuerda usted
que le llamaban José el soñador, que sus hermanos se burlaban de él, ¿verdad? Por lo que él soñó, que él decía que él era el que muchos se iban a hincar sobre él, por eso los hermanos entraron en esa envidia y lo abandonaron en ese pozo, porque él era el más chico y era el consentido y el preferido de su papá, ¿verdad? Entonces todo eso también vemos cómo Dios miró esa gracia y ese amor hacia José, cómo lo dotó, ¿verdad? Y así mismo lo tuvo con Daniel, hermanos. Esta tarde vamos a comenzar en el capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ver cómo nos puede ayudar a nosotros también a crecer nuestra fe, a seguir creciendo nuestra fe en Dios, y cómo podemos seguir nosotros los ejemplos de todas las personas que pasaron por la Biblia, hermanos. Cómo ellos pasaron por tantas cosas que nosotros no hemos pasado y ellos permanecieron fieles a Dios. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1. Dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea y le dijeron: rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me muestras el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Aquí, hermanos, les voy a hacer una pausa referente a lo que empieza al principio cuando habla del segundo año del reinado de Nabucodonosor. Aquí el libro habla sobre la teología, cómo los teólogos han estudiado la palabra de Dios y dice que no coinciden muchas fechas. Pero lo que en realidad a nosotros nos debe de interesar es que Daniel era un joven. Si acaso tenía, dicen que 18 o 19 años. Cómo de esa manera Dios lo pudo utilizar a él, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener un poquito más en cuenta. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar el Espíritu Santo a nosotros? ¿Qué nos quiere enseñar el Espíritu Santo a nosotros, verdad? Para nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Y vamos a seguir. Dice: respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me muestras el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me muestras el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que ustedes ponen dilaciones. La palabra dilaciones dice que está haciendo como que lo están retardando, que lo están haciendo para que el rey se diera y platicara el sueño. Y luego dice: porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me muestras el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente preparas respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa qué me puedes dar su interpretación. El rey, hermanos, aquí ya estaba cansado de las evasivas que le estaban dando ellos, ¿verdad? Porque ellos a fuerzas querían que el rey platicara el sueño para, según ellos, poder interpretar lo que ellos decían. En el versículo 10 dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo.
Nos comenta el libro, hermanos, que en aquella época los de Babilonia creían mucho en los reyes, en los magos, en los astrólogos. Y esto lo podemos corroborar como Jehová Dios habló en el libro de Isaías, capítulo 47, versículo 12 y 13, que Jehová Dios les hablaba de esta manera y les decía a los babilónicos: estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defienden los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. ¿Se fijan cómo desde entonces ya existían esas personas que tal vez tenían un tipo de dones, pero que lo mal usaban para ellos mismos, ¿verdad? Por eso Dios les hablaba de esta manera. Cuando vuelven otra vez los astrólogos y los magos a hablar ante el rey Nabucodonosor, ellos estaban diciéndole a él que no había ningún rey, que nunca había pasado ese asunto de que un rey, como quien dice, retara a sus siervos astrólogos y magos a que les interpretaran un sueño sin ni siquiera ellos saber qué había soñado el rey. Pero de esa manera ellos también se estaban excusando porque en realidad no poseían de esos tipos de dones. Ahora fíjense lo que les dice el rey. Dice, lo que le siguen diciendo ellos, dice: por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Se fijan cómo el rey Nabucodonosor dentro de su enojo y de su ira, y yo creo que también se sentía como desesperado porque el sueño que él había tenido sí había sido algo perturbador para él. Y dice que había mandado matar a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y dice que fueron buscados Daniel y sus compañeros para matarlos. Este decreto, hermanos, que el rey Nabucodonosor preparó, era para que fuera, en realidad, se mostró la intervención divina por parte de Dios Padre. Porque ya estaba Daniel, como quien dice, entre la espada y la pared de que los iban a mandar matar a todos. Y cómo Dios mostró su gran poder ahí. Y Él preparó todo, hermanos, todo, porque sabemos que Dios prepara de principio a fin todo. ¿Para qué? Para que su gloria sea manifestada, para que su poder sea manifestado. Y a veces, como les decía al principio, dentro de la situación difícil que cada uno de nosotros estamos pasando, no vemos que está la mano de Dios con nosotros y que Él fue el que preparó tu prueba y tu lucha para que hacerte más fuerte, pero más fuerte en la fe y en lo espiritual, hermanos. Y a veces por la misma desesperación en la que estamos nosotros y cómo nos sentimos en la aflicción, nos olvidamos de que en realidad, ¿quién está Dios con nosotros? ¿Quién es Dios en nuestras vidas? Lo decimos, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios es el que liberó a Egipto, al pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Dios fue el que mandó esas 10 plagas para que el pueblo fuera liberado. Todo eso, hermanos, lo hemos hablado, pero hay que creerlo, hay que aplicarlo en nuestras vidas. Hay que estar atentos qué es lo que quiere Dios mostrarnos a cada uno de nosotros. Y decirle, Señor, si estoy pasando por esta prueba, heme aquí, pero fortaléceme, ayúdame para que tu gloria sea manifestada y yo poder dar ese testimonio a los demás, alentar al pueblo. Aquí vemos, hermanos, cómo fue esa intervención divina por parte de Dios, porque sabemos que el rey estaba a punto también de oír y de encontrarse con el verdadero Dios, porque iba a saberlo por medio de Daniel. Vamos al versículo número 14. Dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto
que se publique de parte del rey tan apresuradamente? Vemos cómo Daniel, hermanos, manejó esta crisis sabiamente, porque él pudo comprender la situación al momento de haber ganado tiempo al hacerle esta pregunta al jefe de que había mandado el rey Nabucodonosor a mandar a los sabios, al hacerle esta cuestión. ¿Cuál fue la causa? Quiero saber cuál fue la causa de que el rey haya publicado este edicto tan apresuradamente de querer matar a todos. Ya dice que entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. ¿Se fija usted cómo se mostró también la misericordia de Dios ahí con Daniel? Porque aparte de que habló con el jefe de los que iban a ir a matar a los sabios, aparte Daniel pidió hablar con el rey y se le permitió presentarse ante el rey y le pidió que le diese tiempo. Ahí, ¿quién estaba en control? Dios, hermanos. Dios es el único quien está en control, porque si oímos desde el principio cómo comenzó el rey Nabucodonosor a enojarse con los sabios y con los astrólogos, al decirles al punto de que no te voy a decir lo que soñé, simplemente quiero que me digas qué fue lo que soñé y me vas a interpretar el sueño. Y todavía molesto les decía, tú me estás haciendo retardar la interpretación, porque quieres que yo te esté diciendo lo que soñé, porque estás preparando mentira. Entonces Dios estaba en control de todo eso, porque todavía Daniel se presentó ante el rey Nabucodonosor y le dice, dame tiempo. Ahí se muestra la mano del poder de Dios. Dice, y que él le mostraría la interpretación al rey. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios. Al momento de que Daniel, hermanos, manejó esta crisis que se estaba presentando, porque imagínese usted que estuviera en ese punto que le dijeran, si no interpretas el sueño te vas a morir, pues entrarías en pánico, no sabrías qué hacer, te desesperarías, patalearías o no sé qué haría uno, ¿verdad? Pero sin embargo él no, él tuvo esa paciencia para hablar, pero no fue cosa de él, fue todo por parte de Dios. Es un plan perfecto por parte de Dios, que se cumplió hasta el final, hermanos, hasta el final lo vimos. Ahora, después de que Daniel fue y le rogó al rey, le pidió tiempo, le dio esa oportunidad, le pidió esa oportunidad de ir él a buscar la orientación por parte de Dios. Él no fue solo, él le habló a sus compañeros y les dijo, necesito apoyo, necesito que nos unamos en oración, necesito que oremos al Dios que tenemos en los cielos, a nuestro Dios poderoso, a quien nosotros ponemos nuestra fe. Por eso es muy importante, hermanos, cuando el viernes, unánimes, como decimos, unánimes, orar, rogarle al Señor por nuestras necesidades. Porque entre todos, hermanos, como dicen, la unión hace la fuerza, y más en la oración, mucho más, hermanos. No quiere decir que Dios no lo oiga cuando usted está orando solo, no vamos a hacer eso, sino que lo que estamos hablando es que Dios nos quiere unidos, hermanos, nos quiere unidos en un mismo sentir, que estemos sintiendo el pesar y la necesidad de tu hermano, no nomás de labios solamente, sino de corazón. Vamos al versículo número 19. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Cuando ellos entraron, hermanos, en esa oración ante Dios, Dios los escuchó y fue revelado ese sueño a Daniel. Y dice que entonces Daniel habló con Dios, y esto que vamos a leer ahorita le llaman el poema de Daniel, hacia el Dios de dioses, hermanos. Y en la tarde que estaba leyendo otra vez el estudio, es algo que te llena, hermanos, que te llena, porque cuando
Dios hace un milagro en tu vida, en realidad eres agradecido, en realidad te postras al Señor como lo hizo Él. Y eso es algo que, un ejemplo que Él nos pone para hacerlo también nosotros. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Muchas veces, hermanos, hemos escuchado cuando pastores, predicadores nos dicen que Dios conoce tu necesidad antes de que tú lo hables. Simplemente el Señor te dice, pon tu fe en acción. Pon tu fe en acción y te mostraré lo más oculto que hay, hermanos. Cosas asombrosas, maravillosas, que a veces te quedas sorprendido y dices tú, ¿por qué pasó así? ¿Por qué de esta manera? No me lo esperaba. Cosas sorprendentes. Cuando estás en la más crítica situación, ahí se mueve Dios, porque Él quiere que tu fe no se pierda en Él, y que al final le glorifiquemos y le alabemos y reconozcamos quién es Dios en nuestras vidas, y compartirlo a los demás, que eso es lo más importante, no quedártelo con ellos. Y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel no se llevó la gloria para él. Daniel le mostró al rey Nabucodonosor quién fue el que le reveló el sueño, quién fue el que le dijo cada significado de lo que él había soñado. Pero él siempre le dio las gracias al Señor, siempre, hermanos. Y con este poema tan hermoso, Dios te enseña esta tarde que a veces no necesitamos hablar bonito, simplemente el Señor conoce tu corazón desde lo más profundo de tu ser. Si tú nomás sabes levantar tus manos y decirle a Dios, gracias, Él sabe que tú lo estás haciendo de corazón. Vamos al versículo 31. Ah, no, perdón, 24, ya me andaba brincando. 24. Ya andamos cortándole, ¿no? Dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Beltasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Dice, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Como Daniel también aparte muestra humildad, ¿verdad? Porque él decía, no porque yo sea más sabio que los sabios ni que los astrólogos, simplemente porque Dios lo estaba utilizando a él, porque Dios sabía que dentro del corazón de Daniel
no había ese egocentrismo ni egoísmo, porque él sabía que al presentarse ante el rey, él iba a reconocer que quien le había revelado el sueño y quien le había dado la interpretación era nuestro Dios. Que era lo principal, hermanos. Por eso es importante cada uno de nuestros testimonios, y es importante que usted siga compartiendo la fe en Dios, la fe en el Señor Jesucristo, aquel que nos sacó de allá de donde estábamos, aquel que nos sacó de lo más mugrero en lo que vivíamos, aquel que nos está transformando, hermanos, día a día. Ese es el mayor testimonio que podemos dar. La fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio tan grande que Él hizo. Vamos al versículo 24. Digo, perdón, ahora sí, 31. Ahora me ando yendo para atrás. Ay, discúlpenme, hermanos, porque vengo con los ojos medios atolondrados. Versículo 31 dice: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas ahora en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos, mucha gente sabemos que se llaman los teólogos, que estudian más profundamente la palabra del Señor, hablan referente a que aquí está hablando una profecía Dios por medio de Daniel referente a la venida del Señor Jesús.
porque cuando habla de que Dios va a levantar un reino que nunca más será destruido, sino que Él, que permanecerá para siempre, y que Él es el que va a destruir los demás reinos, hace referencia a que tal vez sea hablando del Señor Jesucristo. Y como nosotros, como fieles creyentes a Cristo, sabemos que eso va a pasar, que el día que Él venga en su segunda venida, muchos reinos van a ser destruidos, todos los reinos van a ser destruidos, todos aquellos que no creyeron al Señor, pero el Señor Jesucristo dice, permanecerá para siempre. Esa es nuestra fe en Él, ¿verdad? Tal vez hay mucha teología hablando sobre los países, que Grecia tal vez sea lo que está hablando de bronce, que Roma es el hierro, que los pies y los dedos representan un reino futuro. Tal vez podemos leer todo eso, pero en realidad lo que nuestra fe debe de estar fundamentada y que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo principal, hermanos, que nosotros sigamos compartiendo la palabra de Dios. El plan de salvación, hermanos, que no se pierda. En cada predicación que usted tenga, en cada vez que el Señor lo ponga a trabajar, comparta el plan de salvación. Porque muchas almas, hermanos, se siguen perdiendo. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Se fija usted, aparte de que todo lo que él recibió, no perdió tampoco la humildad, porque él pidió también por sus amigos, por sus compañeros de oración? Eso nos muestra también a nosotros que no tenemos que ser egoístas, hermano. Porque si tu hermano puede venir y se le da la oportunidad de compartir el evangelio de Dios y Dios lo llena de su gracia, aunque sea en una predicación, sea en una oración, sea de una oración de sanidad, lo que Dios lo ponga a trabajar, usted gócese por lo que el hermano está creciendo, porque dentro de eso mostramos el amor de Dios, lo que Dios quiere que hagamos, los frutos de amor, los frutos de arrepentimiento, el morir el viejo hombre. A veces nos cuestionamos por qué Dios todavía aún no trabaja en mi vida, o por qué a Dios aún no resuelve mi problema, porque Dios quiere que trabajemos para Él, que en realidad estemos dispuestos a trabajar para Él, seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios me les bendiga grandemente, hermanos. Amén. Ese aplauso para